Aunque todos ya la conocen, Melina Furman es bióloga por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es magíster y doctora en educación por Columbia University, es investigadora del CONICET y profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Investiga sobre cómo generar entornos que potencien el pensamiento curioso, crítico y creativo desde el jardín de infantes, todos llevamos un niño dentro, pero también hasta la vida adulta. Para eso trabaja con programas de innovación en toda la Argentina y América Latina, asesorando escuelas, generando propuestas para el aula, campamentos y programas de televisión, formando maestros, profesores y directores y colaborando con distintos ministerios de educación y organizaciones de la región. En su búsqueda de difundir ideas socialmente transformadoras, fundó el curso sobre creatividad, el mundo de las ideas, y es organizadora de TED por Río de la Plata. Su último libro que varios estamos leyendo, se llama Guía para criar hijos curiosos, ¿no? Y me gusta presentar a Melina como una persona muy excelente, con muchísima trayectoria académica, pero también con muchísima trayectoria humana, donde en este libro también refleja su experiencia como mamá. Bueno, ya nos contará. Muchas gracias, Melina. Gracias. ¿Y con esto? Gracias, Ángela. Hola, ¿cómo están? Qué lindo ver a tantos colegas acá esta mañana. Pensaba en subirme ahí para que pueda ver yo un poco más a los que están atrás, porque esto va a ser una charla interactiva y les voy a ir contando algunas cosas, pero me gustaría que eso fuera un diálogo, que les voy a proponer algunos juegos y algunas cosas para pensar. Entonces vamos a hacerlo y voy a necesitar ayuda de todos ustedes para que esto tenga forma de diálogo. En la primera parte vamos a hacer una exposición más dialogada y en la segunda vamos a hacer algunas actividades más para poner el cuerpo y la cabeza en acción. Así que gracias, es un placer para mí estar acá. Y vamos a hablar de aprendizaje permanente, vamos a hablar del desafío y el privilegio de aprender toda la vida. Y para eso quiero que arranquemos con una pequeña adivinanza, que es la siguiente. Los que están allá, ¿ven la pantalla? ¿Seguro? ¿Se tienen fe con buena vista? Porque la vamos a usar bastante. ¿Qué es eso que está ahí? A ver quién sabe. Neuronas, ¿no? Es una tajadita de cerebro, es una imagen del tejido cerebral. Pero no de cualquier cerebro. Es el cerebro de un recién nacido, un bebé que acaba de salir de la panza. Y no sé si notan algo raro ahí. Las neuronas son esos puntos negros que están ahí con esa prolongación, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaban los axones y las dendritas? No están muy conectados, están medio desparramados por ahí. Algo que no es tan conocido es que cuando salimos de la panza tenemos todas o casi todas las neuronas que vamos a tener el resto de la vida. Porque las neuronas que traemos se forman en la vida intrauterina. Y después de ahí empieza a haber podas neuronales, neuronas que se mueren. Hay un mínimo porcentaje nuevo de neuronas que nacen y esto se sabe hace muy poco tiempo, pero la gran mayoría de las neuronas con las que vamos a vivir y aprender toda la vida son las que traemos, las que vienen con nosotros cuando nacemos. Pero cuando nacemos nuestro cerebro está así, desconectado. Fíjense lo que pasa a los 3 meses de vida. Fíjense lo que pasa a los 3 años de vida. ¿Qué pasó ahí? Está muy distinto, ¿no? ¿Qué pasó con ese cerebro, esas neuronas? Se empezaron a conectar, ¿no? Ahí dicen se desarrollaron. El desarrollo de las neuronas no es que crecen, sino que están ahí, son las mismas que teníamos, pero se empiezan a conectar con otras, empiezan a formar sinapsis. En neurociencias esto tiene un nombre, se dice que nuestro cerebro es plástico, y fíjense ese cerebro del nene o la nena de los 3 años. ¿Qué pasó a los 3 años? Un bebé que ya no es tan bebé, ahora es un nene, aprendió un montón de cosas, aprendió a hablar, aprendió a conocer caras, aprendió a jugar, aprendió a comer, a dejar los pañales, aprendió un montón de cosas que se traducen terrenalmente ni más ni menos en eso, en neuronas que antes no estaban conectadas y ahora empiezan a estarlo, en un cerebro que empieza a estar en red. Y esta magia tan abstracta que pareciera ser el aprendizaje,
En términos neuronales, no es ni más ni menos que eso, esa maravilla del cerebro conectándose. Y digo maravilla porque esto sucede hasta el último día de nuestras vidas. Nuestro cerebro sigue cambiando. Hay algunas épocas de la vida donde esto ocurre con más efervescencia, por supuesto, los primeros años son clave, pero hoy sabemos también que la capacidad de aprender es algo que se mantiene hasta el último momento de nuestra vida, y cualquier cosa que nos pase va a impactar en nuestro cerebro. Ustedes se van a ir de acá con el cerebro cambiado. Cualquier cosa que hagan les va a cambiar esa red de neuronas. Y esto es interesante para todos los que nos dedicamos a la educación de adultos, a pensar que esta posibilidad de seguir transformando nuestra mente está totalmente vigente hasta el último día de nuestras vidas. Y de esto vamos a hablar hoy. De qué contextos, de qué sabemos, no solo de las neurociencias, sino de la psicología cognitiva, de la pedagogía, qué sabemos, qué nos dicen las investigaciones sobre cómo podemos aprender mejor y cómo podemos generar contextos de aprendizaje, pensando en nuestro caso, en el aprendizaje de adultos, que generen ese aprendizaje permanente, esa capacidad de seguir desarrollándonos. Porque si miramos el cerebro es como una hermosa muestra de la mezcla entre naturaleza y cultura, ¿no? Un poco el cerebro es lo que traemos de fábrica, en el sentido de que venimos ya con esas neuronas que vamos a tener toda la vida, pero cómo y cuánto se conecten va a depender totalmente de lo que nos pase, de las experiencias que nos pasen en la vida, de esas experiencias que están enmarcadas en nuestro contexto cultural. Así que es una maravillosa mezcla de esas dos dimensiones, lo que traemos de fábrica y lo que nos pasa culturalmente. Entonces de esto vamos a hablar, de lo que sabemos sobre cómo potenciar el aprendizaje durante toda la vida, el nuestro y el de nuestros alumnos, de la edad que sea. En el caso de ustedes vamos a empezar a poner el foco en la educación de adultos, que como decía, tenemos la posibilidad de aprender toda la vida, pero cuando somos adultos hay muchas cosas que compiten por nuestra atención, tenemos menos tiempo. Tal vez el gran desafío de la educación de adultos es cómo le hacemos lugar al aprendizaje entre las múltiples demandas de la vida laboral, familiar, social, ¿no? Y cómo hacemos ese lugarcito para poder conectar con seguir aprendiendo. Una de las cosas que sabemos ya hace tiempo de los estudios en neurociencia y psicología cognitiva es que el rol del ambiente es clave. Y no voy a decir nada nuevo, pero les quiero comentar cómo se sabe. En los años 70, un grupo de investigadores liderados por William Greenough, y ahí está la cita del año donde él publicó su primer trabajo, fue muy pionero en relacionar cómo se vincula el ambiente, cuán rico o pobre es el ambiente en el que estamos creciendo, nos estamos desarrollando, y el desarrollo cerebral. Y lo que hizo fue muy simple. Tenía un grupo de ratas, lo probó en animales, ¿no? Esto después se supo y se confirmó en humanos. Tenía un grupo de ratas, todas gemelas, ¿no? Genéticamente iguales, y las dividió en dos. Por un lado, a un grupo lo hizo crecer en una caja con las necesidades básicas satisfechas, con agua y comida y nada más, una caja pelada. A la otra mitad de las ratas las hizo crecer en un ambiente como este, una especie de Disneylandia de ratitas, donde hay cosas para probar, para jugar, para explorar, para equivocarse sin mucha consecuencia. Un ambiente rico, donde había espacio rico cognitivamente, ¿no? De estímulos, muchos estímulos, ¿no? Bolitas, rueditas, cositas para jugar, y donde no había demasiado riesgo de meter la pata con nada. Y después se fijó qué pasaba con los cerebros de estas ratas que habían crecido en el ambiente, con las necesidades básicas satisfechas, pero sin estímulo cognitivo, versus estas otras que también tenían agua y comida, pero en el Disneylandia. ¿Y qué creen que vio? ¿Qué habrá pasado con un grupo de ratas, volviendo a la imagen del principio, ¿no? Con el desarrollo, la densidad de redes en el cerebro de unas y otras? El ratón Mickey. Estas eran las del ratón Mickey. Totalmente, ¿no? Esto que ustedes dicen es cierto. Las ratas que crecieron en un ambiente enriquecido, con posibilidad de explorar, de jugar, de equivocarse,
de explorar curiosamente, tenían su cerebro mucho más denso en términos de redes, de neuronas, de conexiones que las otras. Y eso no solo se manifestaba en cómo eran sus cerebros, sino también en su comportamiento. Estas ratas eran más juguetonas, eran más curiosas, aprendían cosas nuevas más rápido. Les cuento esto porque es uno de los primeros experimentos que muestran directamente la relación entre el entorno y el aprendizaje. Eso es algo que todos sabemos intuitivamente, pero hay muchos estudios a partir de esto que lo demostraron de manera muy contundente, tanto por la positiva como por la negativa. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, primera gran premisa que nos va a guiar en este camino de esta mañana es que para generar buenos entornos de aprendizaje tengo que generar entornos cognitivamente estimulantes. ¿Y qué quiere decir cognitivamente estimulantes? Donde haya muchos estímulos, mucha posibilidad de explorar y que esa exploración sea de bajo riesgo. Después vamos a ir viendo cómo esto se puede tomar forma, ¿no? Más concreta, pero como gran horizonte, ambientes cognitivamente estimulantes, primero. La segunda dimensión, y esto se sabe hace menos tiempo, pero es cada vez más relevante cuando pensamos en situaciones educativas, es la dimensión emocional. Y una de las cosas que más sabemos hoy de la investigación es que lo cognitivo y lo emocional van de la mano, están amalgamados, no se pueden separar. Es muy difícil aprender en un ambiente donde nos sentimos descuidados, incómodos, no queridos, que no importamos. Les quiero contar algunas evidencias de esto. La primera es de un caso sumamente trágico. Todo esto empezó a saberse a partir de algunos estudios hechos en situaciones, en particular este es un estudio muy pionero, que es el Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest, la capital de Rumania, de los años 80. Y lo que ven ahí es una imagen muy triste de un orfanato. Entre los años 60 y 80, en Rumania gobernaba Nicolae Ceausescu y tenía una política de aumento de la natalidad muy agresiva. O sea, él quería multiplicar la población de Rumania, con lo cual había tomado distintas decisiones de política pública que iban en esa dirección. Por ejemplo, daba premios a las madres heroicas que tenían 6-7 hijos, daba exenciones impositivas a los que tenían muchos hijos, castigaba por ley a la anticoncepción, tenía una política muy agresiva de fomento de la natalidad, acompañada por un deterioro de la economía de Rumania muy fuerte. Muchas familias quedaron con muchos hijos sin poder mantenerlos. Como resultado, hubo muchos chicos, decenas de miles, que fueron a orfanatos del Estado. Un Estado que además podía hacerse poco cargo de esos chicos, con lo cual, por mucho tiempo esto fue un secreto de la Rumania detrás de la cortina de hierro, pero en los años 80, cuando Ceausescu cae, este escándalo sale al mundo. Empiezan a llegar periodistas de distintas partes del mundo, de Europa sobre todo, a ver qué pasaba con los orfanatos de Rumania. Y lo que encontraban, hay mucho, si a alguno le interesa esto, hay un montón de material en la web, hay documentales muy, no sé si diría muy lindos, pero muy interesantes para ver, de qué pasaba con estos orfanatos. Y lo que cuentan era que eran lugares enormes como estos, con muchas cunas, donde lo más sorprendente era el silencio cuando uno llegaba. Imagínense un lugar de 100 chicos chiquitos donde hay silencio, donde nadie... Es como inconcebible pensar eso. Bueno, producto de muchos chicos con las necesidades básicas satisfechas, más o menos, pero cero estímulo cognitivo ni afectivo especialmente, sin nadie que les hiciera upa, que les jugara un rato, sin adultos a cargo para generar un ambiente, decimos, afectivamente seguro. Esto fue un escándalo internacional y llevó a un proyecto de investigación interesante que hizo el Hospital de Niños de Massachusetts en Estados Unidos, y lo que hicieron fue conseguir muchas familias de Estados Unidos y de Europa que adoptaran a todos los chicos que se podían. Y entonces muchos chicos fueron adoptados y muchos otros no, simplemente porque no alcanzó la cantidad de familias adoptadoras, ¿no? Adoptantes. Y entonces lo que miraron, y esto es un proyecto longitudinal, trágico, pero muy interesante desde el punto de vista de entender
la relación entre el afecto y el estímulo cognitivo y el desarrollo de los chicos, lo que encontraron es que a todos los chicos que habían sido adoptados, bastante rápido revirtieron este patrón de hablar poco, de poder aprender muy lento, de estar muy callados. Muy pronto empezaron a poder revertir esta situación de abandono extremo en la que estaban. Obviamente, cuanto más temprano eran adoptados, más chances tenían de revertir esto, ¿no? Esto es uno de los grandes estudios, y hay montones que nos hablan de la importancia de la educación temprana. Pero también, pensando en nuestro métier hoy, nos hablan de esta otra dimensión, que es que no solo tenemos que estar en un entorno cognitivamente estimulante, sino afectivamente seguro. Esto dio origen a lo que en ciencia se llama la ciencia del neglect. En inglés se usa la palabra en inglés, pero en castellano quiere decir como abandono, desatención, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando no nos prestan atención, no nos dan cariño, no estamos en un entorno afectivamente seguro? Y este es un caso súper extremo, pero se puede ver en casos mucho más chiquitos. Les voy a contar uno, que es el experimento de la cara quieta. Que es un experimento, ahora vamos a ver el video, de una mamá con una bebé de 1 año. Es un experimento de investigador que se llama Edward Tronick, también de los años 70. Esto es interesante porque es algo que se sabe, todas estas cosas de cómo generar buenos entornos de aprendizaje se saben hace bastante. El gran desafío es cómo ponerlas en práctica, ¿no? Y cómo aterrizarlas en lo que cada uno lleva adelante. Entonces, les voy a contar este experimento. Es una mamá con una bebé de más o menos 1 año, y ahora la van a ver en el video, que es algo que dura 2 minutos en total. Al principio la mamá le está jugando, está interactuando, conecta con la mirada, con la bebé, como cualquier mamá y su bebé. Y en un momento van a ver que la mamá se da vuelta, vuelve, y cuando vuelve pone cara como de póker, cara quieta, no enojada, sino inexpresiva. Y van a ver cuán rápido la bebé responde a esa falta de emoción de la mamá. Vamos a probar, tenemos un video que vamos a ver, vos dale play. Yo se los voy a ir traduciendo. Ahí está medio bajito, ¿no? Está la mamá interactuando con la bebé, la saluda, juegan, ¿no? Una clásica situación de un adulto con un bebé. Están coordinando miradas. Hasta ahí nada raro. Ahora la mamá se va a dar vuelta. Este es un video para sufrir, les digo. Y ahora, miren, muy rápido, se dio cuenta, algo raro pasó, ¿no? Y empieza a hacer muchas cosas para llamar. Mira, le sonríe, miren, le señala. Se empieza a desesperar, la trata de agarrar. Muy rápido sucede esto. Grita. Son muy pocos segundos. Empieza a mirar para otro lado, como bueno, no te necesito tanto, ¿no? Si no me vas a prestar atención. Vuelve, empieza a llorar. Yo creo que la pasa peor ahí es la mamá, ¿no? Más que el bebé. Y ahí conecta, ¿no? Y todos respiramos aliviados. ¿Por qué les traigo esto? Porque somos muy sensibles. Cuando somos grandes no nos damos cuenta de que probablemente seamos un poco menos sensibles, pero lo seguimos siendo. Somos muy sensibles a cuánto importamos para los demás y cómo los demás conectan con nosotros. Esto pensando en nosotros como educadores y generadores de oportunidades para los... A veces en la educación de adultos no le prestamos demasiada atención a lo emocional y sigue siendo igual de clave que cuando uno trabaja con nenes chicos. Si uno le mide, por ejemplo, a esta bebé, ¿no? Hay un montón de estudios hechos por este grupo. Las hormonas del estrés
el cortisol, por ejemplo, que es la hormona que nos mantiene alerta, que de hecho si uno está estresado y tiene el cortisol muy alto mucho tiempo, tiene estrés crónico, eso empieza a impactar, por ejemplo, en que le bajan las defensas, ¿no? Lo que sabemos es que cuando uno está estresado y alerta mucho tiempo, eso disminuye las posibilidades de aprender. Aprendemos peor, aprendemos menos. Entonces, dos grandes premisas. Entornos cognitivamente estimulantes, ricos para explorar y afectivamente seguros, ¿no? Si uno se tuviera que poner un mantra de mirar con esa lente a los entornos que va generando. Y a veces, y pensando en esto de que qué nos pasa a los adultos, les cuento otra investigación que hicimos en un evento muy masivo que se llama TEDx Río de la Plata, que es, ¿vieron las charlas TED? Las charlas cortitas en video. Bueno, hay un montón de eventos TEDx, TED gestionados de manera independiente en todo el mundo. Yo participo de un grupo que se llama TEDx Río de la Plata, que hacemos esos eventos acá en Argentina hace como 10 años. Son con audiencias de miles de personas. Y entonces en los últimos años estamos haciendo una iniciativa que se llama Experimentos TED, donde hacemos experimentos reales sobre preguntas que no se saben con los participantes, ¿no? Que hacen de sujetos experimentales. Y uno de los que hicimos, y esto lo lideró un científico que se llama Mariano Sigman y su grupo, fue un juego en el que la gente tenía que agruparse ponerse en pareja con el de al lado. Y entonces uno tenía la tarea de contarle al otro una experiencia emocionalmente significativa. Cuando se recibió, cuando se casó, el nacimiento de un hijo, el último viaje, alguna experiencia que fuera importante. Y los otros tenían que escuchar, pero la gente estaba dividida en dos mitades. Algunos tenían que escuchar normal, ¿no? Como quien escucha una historia. Y los otros habían recibido una indicación en un sobre escondido que decía, cuando el otro te habla, tenés que mirar el celular. Y entonces algunos le contaban el momento más lindo de su vida al otro, y el otro estaba escuchando pero relojeaba el celular, miraba mensajitos, y la otra mitad normal. Entonces cuando terminó el experimento, la gente que había contado la historia tenía que responder dos preguntas. La primera es cuán interesante le había parecido el que lo escuchó. Y ahí no hubo mucha sorpresa. A ver qué creen que habrá dicho la gente. ¿Qué habrán dicho? ¿Que eran más interesantes las personas que les dieron bolilla, que les prestaron atención, o las que no? Las que sí, ¿no? La gran mayoría de la gente en su sano juicio siente que si el otro no te está prestando atención no es tan interesante. Eso no fue tanta novedad. La segunda pregunta era cuán interesante les había parecido su propia historia, lo que ellos tenían para contar. ¿Y ahí qué creen que pasó? ¿Qué les habrá pasado a aquellos que los demás, o sea, que estaban contándole algo importante a alguien que miraba el celular? Sintieron que su propia historia no era importante. Cuando los demás no nos prestan atención, eso empieza a minar nuestra propia imagen de nosotros mismos. Esto es fundamental ni hablar con los chiquitos, ¿no? Pero nos pasa también a los adultos. Este es el trabajo que se publicó, no está en inglés porque está en una revista en inglés, ¿no? Que dice cuantificar el costo de las interrupciones en la comunicación. Y esto es tan importante en la vida de hoy, ¿no? Digo, qué difícil es dejar el celular. Yo, en la vida, es uno de los pocos estudios científicos que me impactaron directo en mi comportamiento cotidiano, ¿no? Estoy en una reunión, guardo el celular, y llego a casa, lo escondo porque obviamente me tienta a mirarlo. Pero es importante entender que esto genera, esto de que el ambiente no sea emocionalmente seguro, que no nos presten tanta atención, genera impacto en quien está del otro lado, ¿no? Pensando en generar entornos de trabajo positivos y de capacitación fructíferos. Entonces, cognitivamente estimulante, emocionalmente seguro. Pero hay más cosas que sabemos respecto de cómo hacemos para potenciar lo que otros se llevan de nuestras capacitaciones y nuestra propia capacidad como aprendices, ¿no? Todo esto aplica también a uno mismo. ¿Qué estaban haciendo en la tarde del 10 de julio de 2001? A ver, piensen, traten de acordarse. 10 de julio
de 2001. El problema con esto es que ya no lo puedo hacer con mis alumnos más jóvenes porque no habían nacido en muchos casos, o eran muy chiquitos, pero bueno, acá está vos, acá podemos. Somos viejitos. ¿Alguien se acuerda? A ver, vos te acordás, a ver. A ver. Lo relaciono con algo que ocurrió el 8 de julio. Ajá. El 10 de julio del 2001 estaba en un hospital en Aedo que habían operado a un familiar. Perfecto. O sea que ella se acuerda porque estaba en una situación familiar que te quedó, ¿no? Memorable, digamos, difícil pero memorable. Sí. Estaba llegando a Bariloche de mi viaje de egresados. O sea, Sos una niña. Buenísimo. Es re difícil, es como imposible acordarse de esto. O sea, salvo 2 casos de ¿cuántos somos acá? Varios cientos, imposible. ¿Y esta? Mismo año, ¿no? Levanten la mano, ¿cuántos tienen algún recuerdo de esa mañana? Todos, ¿no? Pareciera una obviedad, pero habla de algo muy importante sobre el aprendizaje. ¿Quién me cuenta? ¿Qué estaban haciendo la mañana? A ver acá. ¿Estabas dando clase? ¿Escucho? Yo pensé que era una broma y bueno, después no fue una broma. ¿Te acordás quién era ese compañero? ¿Dónde estaban? Estaba en el centro atómico y fue Jorge Diodati. Perfecto, ¿te acordás? Muy vívido, ¿no? Pasó hace un montón de años, ¿te acordás el detalle? Muy bien, ¿quién más quiere contar lo que se acuerda? A ver. Yo trabajaba en informática, en la Cancillería, y vino la secretaria del embajador Petrella a decirnos que estábamos en alerta. Perfecto, claro, encima era relevante además para tu tarea. Genial, ¿qué más? Yo estaba ayudando a mi hermana a preparar el cumpleaños de 1 año de su hijo y el suegro de mi hermana está en el Central Park. Entonces estábamos todos... Tenían una razón real para preocuparse. ...con él y suspendiendo el bautismo y el cumpleaños hasta saber que estaba bien el abuelo. Perfecto, fuerte. A ver, ¿alguno más? Ahí hay una mano levantada, dale. yo estaba haciendo un trámite bancario y estaba mirando un monitor. Hacía una semana que me habían hecho una operación y era mi primer día fuera de casa. Y sí o sí tenía que hacer ese trámite ese día. Y lo que más me impactó fue que lo vi en directo. Es decir, estaba mirando en una pantalla el momento en que el avión impactaba y decíamos, es un documental o... No Es broma, ¿no? Como decía allí. Estábamos viendo en ese momento lo que estaba sucediendo. Perfecto. Y todos ustedes tienen algún recuerdo, en general muy vívido, muy detallado, de dónde estaban, con quién, qué pensaron. Y sin embargo, hace 17 años, esto ocurrió a 17 años, la primera pregunta era totalmente irrelevante en el sentido de que obvio que no nos acordamos algo desde hace tanto tiempo y acá obvio que sí nos lo acordamos. ¿Por qué? Es muy emocional. Por el impacto emocional. El impacto emocional, dicen acá, ¿no? Obvio, es por el impacto emocional. Y traigo esto, que es algo como muy visible, porque en esta línea de que a veces no nos damos cuenta cuán fundamentales son esas emociones. En este caso, una emoción negativa, pasa lo mismo con emociones fuertes, positivas, en el aprendizaje, en que a nuestra mente no se le pase de largo la información, que la guardemos, que es gran parte de lo que necesitamos para aprender, ¿no? Que esa información, que esa situación aterrice en nuestra mente. Entonces, ¿cómo hacemos como educadores para conectar el aprendizaje con las emociones? ¿Qué estrategias didácticas, ahora desde la didáctica, tenemos para que lo que digamos no pase de largo, como un montón de información que a veces no tiene mucho sentido y se convierta en algo relevante? Y no hace falta tirar 2 torres en Nueva York para eso, podemos hacer cosas más chiquitas, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Y esto es súper importante porque en general las hacemos poco, las hacemos menos de lo necesario y hay mucho tiempo invertido nuestro como aprendices y de
aquellos que participan en procesos de formación, que termina siendo poco memorable. ¿Qué estrategias tenemos a mano? Primero, actividades vivenciales, ¿no? Donde haya algo que hacer poniendo el cuerpo. Ni hablar de experiencias lúdicas, donde parte del aprendizaje ocurre, y algo de eso vamos a hacer en la segunda parte, a través del juego. Y a veces pareciera que lo vivencial y lo lúdico es menos profundo que pararse y recitar contenido. Bueno, claramente no. Si uno piensa, y los invito a que piensen en un montón de cosas que estudiaron durante mucho tiempo, pero que hoy no las terminan de comprender o no las saben. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de algo a lo que le hayan dedicado mucho tiempo de estudio, pero que hoy lo saben medio como con alfileres? Química, dicen acá. Factoreo de matemática, mira qué específico. Matemática es una de las que yo siempre hago esta pregunta ante mucha gente, incluso gente docentes de distintos niveles. Matemática es una de las cosas que más sale. ¿Qué más? O qué de matemática, ¿no? Y qué pena, ¿no? Además que salga esto. La mitocondria, totalmente, con sus dos membranas y el ciclo de Krebs, no sé si se acuerdan. ¿Qué más? Análisis sintáctico. Digo, por ahí alguna de esas cosas algo nos dejó como huella, pero la pregunta es cómo potenciar esa huella de lo que estamos enseñando. Y entonces, una de las grandes claves es conectar con las emociones. Y entonces, vuelvo a esto, ¿no? Actividades vivenciales, donde haya que hacer algo, no solo escuchar y decirlo. Incluso cuando uno da una clase expositiva, como esta, ¿no? Si uno tiene un grupo de una audiencia muy grande, uno puede elegir hablar o puede elegir dar ejemplos, conectar, hacer todo el esfuerzo para que haya un mínimo ida y vuelta. No estoy diciendo una novedad, pero sí creo que está bueno tenerlo como ese pajarito en la cabeza que cuando uno mira una propuesta de capacitación de ¿lo estoy haciendo lo suficiente? Porque si no, pasa de largo. Desafíos colaborativos, o sea que haya un reto, un desafío, siempre es una de las grandes estrategias para conectar el aprendizaje con las emociones y que resulte relevante. Contar historias, ¿no? Una de las cosas que más hacemos como humanos desde nuestros orígenes es entusiasmarnos y motivarnos cuando otro nos cuenta una historia. Es una de las mejores maneras que tenemos para aprender. Entonces, encontrar casos y relatos es una de las estrategias que más funciona para que el aprendizaje sea relevante para los demás. Dar muchos ejemplos y sobre todo establecer puentes con la vida real, que puede uno establecerlos o hacer pausas, y ahora en algún ratito vamos a hacer una, para que cada uno pueda hacer puentes con su vida. No es ciencia ficción, es algo que todos intuitivamente hacemos, pero en mi experiencia como investigadora las hacemos mucho menos de lo que haría falta. Entonces, primera parada como para hacer este puente con la propia práctica. Esta es como la escena más clásica, ¿no? Tanto en la escuela secundaria como en un montón de cursos hasta universitarios, donde está ahí el profe contando, ¿no? Con la catarata de contenido, está muy bien a veces, no es que no haya que exponer nunca información, sino cómo. Y a mí lo que me parece más relevante en esto es los que están del otro lado, ¿no? La audiencia de los cofrecitos, donde siempre tenemos algún naranja que igual se entusiasma, igual participa, igual aprende, pero esos siempre son pocos. Si todos fueran los naranjas, listo, no tendríamos que dedicarnos a cómo mejorar las propuestas educativas, porque bueno, todos aprenderían. Pero la realidad muestra de que la mayoría de nosotros, si no nos enseñan bien, no aprendemos. Después están el azul y el rojo, ¿no? Los que están cerrados con 4 candados y dicen, yo de matemática no quiero saber más nada en mi vida, yo de química tampoco. ¿Cuánta gente eligió su carrera porque no quería saber nada con cierta otra cosa, ¿no? Mucha gente elige su carrera, por ejemplo, porque no quiere saber más, no quiere volver a estudiar matemática. Esto pasa en cualquier ámbito, y lo cuento por la negativa, pero entonces también para pensarlo desde la positiva, desde cómo hacemos para que haya más naranjas. Y lo interesante de esta situación de aprendizaje más tradicional es lo que pasa
lo más preocupante, les diría, con la gran masa gris de alumnos. Esos que están ahí y que más o menos van teniendo éxito en el sentido de que van acreditando saberes, van graduándose, van terminando, pero en los cuales eso que estamos enseñando no les deja huella profunda. Entonces, y son la mayoría, ¿no? Por eso es importante pensar en esto. Entonces, pasando en limpio, la pregunta es cómo conectamos lo que hacemos para generar emociones que acompañen a lo cognitivo en los estudiantes o en los adultos que estamos capacitando. Una más, dos más en realidad. Traten de recordar las letras, los que están allá no sé si ven mucho, las letras de esta palabra les voy a dar 20 segundos. Traten de recordarlas. Pueden ser en el orden que quieran. ¿Listo? No se las voy a tomar todavía. Ahora lo mismo, mismas letras, en otro orden, ya. También 20 segundos. Muy bien. ¿A cuántos les resultó más fácil recordar la primera versión? Ya hay algunos. Bueno, hablamos después a la salida con ustedes. ¿A cuántos les resultó más fácil la segunda? Obvio, ¿no? Que a todos nos resulta más fácil la segunda. ¿Por qué nos resulta más fácil la segunda? Salvo algunos privilegiados, después me contarán cómo hicieron para que les resulte más fácil la primera. ¿Pero por qué naturalmente recordamos mejor esta? ¿Qué hicieron? Le dieron sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? A ver, ¿qué hicieron? Las agruparon en palabras, ¿no? Yo hice esto, hay un par de maneras de hacerlo. Esto, la estrategia cognitiva, se llama chunking en inglés, como agrupar de a cachos. Y este es un juego de recordar letras, pero habla de algo muy importante, muy relacionado con lo que decíamos antes, que es en la medida que yo le pueda dar sentido a lo que aprendo, lo recuerdo y lo incorporo, ¿no? Con la estrategia que sea, pero el gran título de esto, ¿no? Hablamos entonces de ambiente y ahora de una estrategia muy clave, muy fundante, que de nuevo a veces la hacemos pero no tanto como podríamos para sacarle el jugo a esa experiencia, que es la de procesar esa información y transformarla en otra cosa. ¿Transformarla en qué? En una unidad de sentido, en algo que tenga sentido para mí. Vamos a avanzar con eso, pero vamos con este otro juego. A ver, esta es otra estrategia, este es otro juego de memoria. Estos juegos son como de memoria de trabajo, se llaman, ¿no? De cuánta información uno tiene un rato en la cabeza, como si fuera un número de teléfono, que no es todo el aprendizaje, pero es un pedacito. Vamos con esta. 30 segundos para tratar de acordarse los 20 elementos que están ahí. Muy bien, ahora lo saco y ¿tienen algo para escribir a mano? Traten de hacer una lista de todos los que se acuerdan. A ver, ¿a cuántos pueden recordar? O en el celu, si tienen a mano. Si no tienen para escribir el celu, vale. No, individual, no es en grupo todavía.
Algunos ya pusieron como 30. Después me van a contar. Muy bien, a ver, ¿quién puso entre 0 y 5? ¿Quiénes pusieron entre 5 y 10? La gran mayoría, más de 10. Perfecto, a ver, entre 10 y 13. ¿Más de 13? Bien este grupo, ¿eh? Entre 13 y 15. ¿Más de 15 alguien? Acá, ¿cuántos pusiste? 16, ¿y vos? 16 de 20, impresionante. Las que pusieron mucho, a ver, primero para que lo vean, así te decimos, a ver. Ah, y ahí sí, ese la tenía, y no. Ahora vamos a ver las estrategias de las que pusieron mucho. ¿Alguien tuvo una memoria falsa? O sea, de poner algo que no está. ¿Qué pusiste? ¿Dónde vi una escuadra? Bueno, ¿con qué lo habrás relacionado? No sé, con la tijera, no sé. Bueno, pasa mucho que a veces uno se acuerda de cosas que se llaman memoria falsa, ¿no? De que no está. ¿Nadie más le pasó de una memoria falsa? Siempre con algo se relaciona del dominio parecido, pero no es igual. ¿Qué pusiste falso? Una flor, bueno, porque tenías una maceta probablemente. Y bueno, porque está dentro del grupo conceptual, totalmente, ¿sí? No es casualidad que te haya pasado eso. Muy bien, y después tenemos dos personas que recordaron 16. ¿Cómo hiciste? A ver, ¿qué estrategias usaste? Así. A unas me asocié con cosas símbolos que uso a veces. Ok, asociaste con cosas que conocías y después te lo ordenaste, como mapeaste para recordar. Buenísimo, buenísimo. ¿Vos qué hiciste? Yo recorrí y fui nombrando cada una de las cosas como para identificar qué eran y después me quedé mirando la imagen solamente. Y tuviste una memoria más visual integrada. Sí. Buenísimo. ¿Alguien usó otra estrategia distinta para recordar? A ver vos allá. Yo lo dividí en 3 grupos. Ajá. Oficina, hogar y ocio. Los categorizaste conceptualmente. Buenísimo, eso te ayudó. Buenísimo. Acá, ¿qué hiciste? No, usted, perdón. No, tenía la mano levantada. Ah, bueno. No, yo también lo asocié con grupos, pero partí desde el mundo, la naturaleza, después las herramientas. Genial. ¿Alguien hizo algo distinto? A ver, allá atrás. ¿Te armaste una historia? A ver. Genial. Hay competencias en el mundo. En Argentina no hay tantas, pero hay países donde hay competencias de memoria, de gente que se acuerda muchas cosas y que se acuerda listas que son como imposibles. Y en general todos usan técnicas parecidas a la que vos estás contando, de armar relatos donde cada elemento tiene sentido. E incluso hay una estrategia muy estudiada que se llama el palacio de la memoria, que es tratar de ubicar los elementos como en un viaje que yo estoy haciendo en una casa, ¿no? Y visualizar, ¿no? Entro y en el pasillo está la manzana, agarro la manzana, sigo caminando, está la computadora que me muestra un mensaje, voy al baño y pasa esto. ¿Cuál es la moraleja de todo esto que estamos haciendo? Que en la medida que uno ponga en juego estrategias para aprender mejor, y cada uno conoce las propias, ¿no? Pero uno a veces las hace intuitivamente, pero en la medida que uno use estrategias para dar sentido, por ejemplo agrupándolos por temas, para dar sentido y dar relevancia incluso a través de historias y de conectar con la vida personal, lo que aprende tiene más chances de aprenderlo, ¿no? Y de que perdure, de generar conocimiento perdurable.